8 minutos pasando de las 8 de la mañana y ahora sí nos metemos en toda la información. Miren, en la historia política argentina hay un episodio que seguramente mucha gente, porque la gente, hay mucha gente que no sigue viva desde que fue ese episodio, que ocurrió hace 42 años. Hace 42 años se cumple en diciembre la vuelta a la democracia. Y créanme que esa campaña electoral, la de Alfonsín contra el candidato peronista a presidente, que era Ítalo Luder, fue una de las campañas... yo estas cosas las vivo con mucha intensidad, pero la que más intensidad viví fue aquella, porque era el regreso a la democracia. No es que yo era alfonsinista, era re-alfonsinista. No es que quería que gane, quería que... Y era como imposible pensarlo, porque siempre en la historia, cada vez que el peronismo había enfrentado al radicalismo, no es que le había ganado, lo había pisado. No había chances que ganara el radicalismo. Y de un lado vos tenías a Alfonsín, que era somos la vida, somos la paz, y el peronismo, que era un desconche. No había acto de no se cagaran a botellazos. Y entonces la campaña del alfonsinismo es la patota peronista, el pacto radical sindical militar. Era toda una campaña de decir, ellos son los violentos. El cierre de los actos no es como ahora, que de repente hay 3.000 personas, 4.000 personas, que cualquier artista te junta más gente que un dirigente político. Fueron dos actos monumentales en la 9 de julio. Primero habló Alfonsín, eso fue, creo que fue el miércoles, yo estuve ahí. Y estaba muy cerca de una actriz que era muy famosa en ese momento, hoy es una mujer mayor, que se llama Marcela López Rey, una morocha que tenía un lunar muy bonita y que las telenovelas hacía muchas veces de la mala sexy. Y vi cuando, en el momento que sale Alfonsín, ella revoleaba hacia arriba un buzo, un suéter, un pullover. Y me acuerdo que íbamos con mi viejo y la cana te hacía el gesto de Alfonsín, que era agarrarse pasaban y vos les deshacías así, y la cana, y mi viejo me decía, ¿ves? Esto es el peronismo. Mi viejo quería que alguna vez él votara algo parecido al peronismo, y era bastante parecido, era multitudes y multitudes. Imagínense que yo debo haber estado más o menos, ¿qué te puedo decir? En la avenida San Juan, porque el obelisco miraba hacia el sur del acto, en la avenida San Juan, y estaba compacto. Imagínense todo el ancho de la 9 de julio, todo compacto, y un fervor, porque además no solamente eran las elecciones, y se me pone la piel de gallina, sino que volvía la democracia. El viernes fue el acto peronista. Y el acto peronista, donde, Herminio Iglesias era el candidato a gobernador, y era un hombre, un puntero bastante violentón, te diría, de Avellaneda. Y además era un tipo era un tipo que hablaba mal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que decía era, dijo, el peronismo va a ganar conmigo o sinmigo, dijo una vez. Entonces, el cantito de los radicales era conmigo o sinmigo vamos a ganar. Pero era como el estereotipo del peronismo violento. Después, el tipo dijo en un reportaje, yo, como mucho, me comía las heces, los demás se robaron hasta las canillas. A la larga, a mí no me queda una mala imagen de Herminio Iglesias, pero en aquel momento era el símbolo de lo malo, el peronismo violento que vuelve, el pacto con los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va que Herminio Iglesias, en medio de un acto muy tumultuoso, además con un candidato muy débil, Luder no existía como candidato, pone un ataúd de la Unión Cívica Radical en el medio del acto, que lo acusaban a ellos de violentos, prende un encendedor y lo quema. Imagínate la imagen, quemando un ataúd que decía UCR y del otro lado la estrategia era somos la vida, somos la paz. Justo 2 días antes de las elecciones. Mucha gente, no hay forma de medirlo, sostiene que el ataúd de Herminio Iglesias fue un hecho definitorio para ganar a Alfonsín. Alfonsín ganó por 12 puntos, los aplastó, no, me parece que no fue así, pero de cualquier manera quedó como los hechos en campaña electoral que perjudican a quien los hace. Y entonces el cajón de Herminio, cada vez que ustedes escuchen el ataúd de Herminio, el cajón de Herminio, eso es un cajón de Herminio Iglesias. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó 678, que el último diálogo que tuve, que no fue muy bueno, con quien lo creó, que fue Diego Birch, él estaba orgulloso, fíjate el impacto que tiene, y yo le decía, eso es un cajón de Herminio por noche. Como que estás haciendo algo que para los tuyos es, mirá qué bueno, pero que te va a alejar a la larga a todo el público independiente. No sé si fue así, pero creo que algo tuvo. Bueno, ayer cuando yo veía el acto de Milei, me hizo acordar, no lo afirmaría, pero me hizo preguntarme si no era un cajón de Herminio Iglesias. ¿Por qué? Porque
todo lo que pasó antes y después es violento, bizarro, extrañísimo. Son las cosas que cuando uno hace una campaña electoral piensa, che, ¿esto llegará, no llegará? A mí me parece que el gobierno debe tener encuestas que no le están dando bien y entonces se está moviendo hacia cualquier lado tratando de que se hable de otra cosa de las cosas que se están hablando e instalar. Para mí hubo todo un operativo desde hace varios días de tratar de instalar una guerra nuclear entre Milei y el kirchnerismo para que todo aquel que sea antikirchnerista vote a Milei. Y entonces Milei, arrinconado por el escándalo de su hermana, arrinconado por la situación económica, arrinconado por el dólar, lo que busca es generar un escenario donde el kirchnerismo parezca violento, mafioso, espantoso, etc. Creo que eso es lo que hizo en Lomas de Zamora. Hay muchas preguntas sobre esas piedras que no se explican. ¿Por qué razón él va en un horario pico? ¿Por qué razón no está rodeado de militantes que lo separen de quienes lo odian? ¿Por qué razón se mete en un lugar donde él le grita a gente que le grita cosas? ¿Por qué razón puede escapar tan rápido? ¿Por qué razón no hay nadie ningún sancionado por el operativo fallido? ¿Cómo puede ser que él se entregue así si al mismo tiempo dice me quieren matar? Hay toda una situación donde da la impresión de que él va a buscar que le tiren con algo y cuando le tiran con algo ya está la foto, está todo, rajemos. De hecho estaba rodeado de barras bravas porque ya ayer Gustavo pudo detectar un barra brava que es el barra brava que manejaba la moto en la que escapa Expert, barra brava de comunicaciones. Y entonces en ese contexto, en un contexto donde Milei levanta el tema de las piedras en cada discurso, en cada dato, van a elegir un lugar donde hay vecinos que no los quieren y un municipio que está manejado por el kirchnerismo. Le dicen, tenés 1000 lugares para ir, mucho más seguros, mucho más amplios, mucho más tranquilos. No, quiero ir ahí. No sé qué fijación con ir a un predio donde todo el tiempo le dijeron, mirá que puede haber problemas. En el momento previo a dar un reportaje a la televisión francesa, o un streamer francés, al hijo de Sarkozy, y dice, los kirchneristas me quieren matar. Ningún dato, nada, pero todo el tiempo los kirchneristas violentos. El discurso de ayer va en ese sentido. Pero además de eso, de tratar de crear eso, que en todo caso es parte de una estrategia electoral y el tipo la está peleando, con malas artes, pero todos, si es necesario, en el campaña electoral trabajan con malas artes, tampoco vamos a caerle por cosas que hacen todos los demás. Pasan varias cosas en el acto. En principio, colectivos por todos lados. Es decir, hay un aparato que está bancado con gente que trabaja en el Estado y lleva a la gente. En segundo lugar, muy poca gente. Si no es que... Ayer me pasó algo porque uno desconfía de las fuentes, porque cuando ve una fuente opositora, dice, ¿será así? Lo primero que me llega en Instagram es el editado del Destape, que es un medio kirchnerista conducido por Roberto Navarro, y lo vi 2 o 3 veces para ver si no estaban juntando, viste, cuando decís, bueno, hay poca gente, y de repente es la foto de la previa. Entonces cuando veo poca gente veo que es de noche, o sea, no es la previa, y veo que está hablando Milei y que el video lo enfoca primero a Milei hablando y después hace un paneo hacia atrás, y era un estadio vacío. O sea, estaba vacío eso, ¿no? No se entiende por qué además eligieron ese lugar, por qué se muestran tan débiles, pero estaba vacío de verdad. Hay un viejo, uno se acuerda de campañas electorales, una cobertura de CQC, de Caiga quien caiga, cuando recién empezaba la campaña de Kirchner. Después Kirchner tuvo multitudes. Pero cuando él empieza como candidato de Duhalde, no lo conocía nadie. Y tenía un acuerdo con Crónica para que se vieran multitudes. Y había un acto en creo que en el estadio de básquet de Lanús, imagínate, un estadio de básquet cerrado, y había 40 tipos tocando el bombo, y Kirchner le hablaba como por encima de ellos como si fuera una multitud. Y lo que salía en Crónica era una multitud. Y CQC mostraba la multitud de Crónica y después mostraba de arriba el estadio. Y era un grupito que le aplaudía y estaba armado. Bueno, ayer parecía eso. Eran, no sé, habrán habido 2.000 personas, 3.000 personas, nada, en un estadio que podía haber entrado 20.000. Bueno, era un páramo eso, encima con el frío, pobre gente, ganas de escorcharlo, ¿no? ¿Qué te agrega? En el medio de eso, una cosa extrañísima que el gobierno debería explicar, que es que entraron encapuchados. En un rato vas a ver la cobertura que va a hacer Gustavo de esto, porque la cobertura que hace Gustavo tiene ubicado
Van a ver, quédense 8:40 más o menos, se ve una cobertura de esa donde Gustavo la rompe, donde vas a ver quiénes eran, de qué manera Milei tiene su patota, porque lo que vos veías ayer era la patota de Milei. ¿Qué hacen encapuchados? ¿Cuándo en la democracia argentina hubo encapuchados? ¿Por qué están encapuchados? ¿Cuál es el prontuario que tienen? ¿Por qué están ahí? ¿Es una cosa amenazante? ¿De repente qué son de Ku Klux Klan? ¿Qué onda? ¿Qué hay encapuchados? ¿Qué tienen que esconder? Se supone que un acto va en lo ideal. Vamos a suponer que la Argentina no fuera Argentina. Viene un tipo, Milei, por ejemplo, en 2021, va con un megáfono, hay 10 tipos que lo siguen, y después se juntan 50, 100, lo escuchan, lo aplauden, y después si le va bien ya serán 1000, y si no serán 10.000, y después se llenará un Movistar Arena como hizo, y chau, como hacía él antes. ¿Qué hacen encapuchados? ¿A quién quieren amenazar? Todo empieza a ser como raro, violento, después barras bravas por todos lados. O sea, una cantidad de barras bravas que vos decís, ¿qué hacen los barras bravas ahí? Y después lo que tenés es, mientras un periodista está trabajando, un botellazo y termina con la cara ensangrentada. Yo veo todo esto y me pregunto, no lo afirmo, si no estamos una vez ante una agrupación rara que no sé hacia dónde. Falta que usen camperas negras. ¿Por qué no van todos con camisas negras y hacen saludos fascistas? ¿Qué es lo que están armando ahí? ¿Quién es el que tiene la idea de los encapuchados? ¿Por qué hay encapuchados? Etcétera, etcétera, etcétera. Escuchamos un cachito a Milei, un cachito, porque el dato, si querés, un elemento más, es que, para pensar en el cajón de Herminio, es que respalda, pero con toda fue un acto para respaldar a Karina Milei. Milei dice, se mete con mi hermana. No, a ver, hay la idea de que si tu hermana roba, deja de ser tu hermana. No es que se mete con tu hermana porque es tu hermana, es porque tu mejor amigo dijo que tu hermana es chorra en un video, en un audio, que todavía no desmintió. Y que vos no desmentiste tampoco, porque gritás y decís, se meten. ¿Quiénes se meten? Porque parece que el kirchnerismo se mete con tu hermana. No, españolo, tu abogado, el abogado con el que denunciabas periodistas. No es que cae de cualquier lado. Todos los libertarios que pasan por ahí se van, te dicen, Karina cobra, Karina cobra, Karina cobra, Karina cobra. Es decir, no es que te lo dice, qué sé yo, María O'Donnell. No es que te lo dice Ale Berco. No es que te lo dice Reinaldo Siete Casero, no. Son tus amigos de toda la vida, te dicen Karina cobra, por lo tanto vos cobrás. Eso no es meterse, eso es el debate democrático sobre funcionarios. En todo caso, explícalo en lugar de victimizarte. En cualquier caso, Milei bancando a Karina, escuchala. Quiero agradecerle al jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad. A pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días. Espera, vomita tu amigo españolo, que tal vez es de los rincones más oscuros de la política de todos los días, pero de ahí salió. No demos vuelta que cada cual que habla del tema es un tipo que está operando. ¿Cómo no hablar de ese tema? Después, él, que no es sucio, que no vomita, llama a los demás chanchos sucios. Escuchá. Porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Porque claramente te quieren llevar al barro. Porque como ellos, chanchos, sucios, en todo en el estiércol, te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí. Pero no lo van a lograr porque todos están despertando y tienen conciencia de las coperetas inmundas que nos están haciendo. No sé, imagino que él en ellos involucra a los opositores. No es eso lo que pasó. Realmente yo trato de pensar dónde están los kirchneristas en toda esta historia y no me aparecen. Me parece españolo, me parece un montón de dirigentes que dicen, sí, yo vi que eso pasaba. Me aparece toda una seguidilla de denuncias sobre Karina Milei y sobre él, que no tiene nada que ver con la política ni con la oposición. En todo caso, vos podás hacer inferencias, etcétera. Acá hubo un audio donde alguien muy cercano a Milei, que Karina robaba y le robaba a los discapacitados. Palabras que Milei no puede usar en ese discurso. No puede decir, ¿cómo van a pensar que nosotros le robamos a los discapacitados? ¿Cómo le vamos a pensar que nosotros le ajustamos a los discapacitados? ¿Cómo van a pensar que nosotros le complicamos la vida a los discapacitados? No puede ni nombrar el tema. Entonces, ¿qué hace? Kirchnerismo. Y en este caso, puede haber en otros momentos que el kirchnerismo
así como él era cuando era opositor, le complique la vida a él. No es este momento, no es este tema, o por lo menos yo no lo veo, qué sé yo. Luego habló de nuevo de su hermana. Se meten con mi hermana en el audio número 5. Escuchá. Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. A ver, él dice 3 cosas. Trataron de acusarnos de chorros. No, nadie trató de acusarte de chorro. En mi caso, y en muchos casos, te están acusando de chorro. No es que tratan, te están acusando de chorro porque no estás aclarando cosas como muy elementales, y todo lo que pasó desde que salió el audio, lo que se ve es una complicidad escandalosa con la corrupción en el área de discapacitados. Y en todo caso, si no sos vos, si no es tu hermana, es el tipo que más visitaba Olivos mientras vos sos presidente, que es español. O sea, no, la democracia tiene derecho a discutir eso. No es que es una operación escandalosa de cerdos, chanchos, sucios que están en el estiércol. Es lo que hicimos siempre. Después, trataron de atentar contra nuestras vidas humanas. Bueno, es redundante, porque bueno, sos ser humano, es tu vida, pero más allá de ese desvío que tiene alguna significación, pero para qué abundar, diría, nadie atentó contra tu vida, no hubo ningún atentado. En todo caso, volaron 2 piedras, que está muy mal y que lo hemos repudiado, etcétera, y volaron 2 piedras en un lugar donde vos te metiste pensando que te quieren matar y sin ninguna custodia y sin ninguna protección, y no nos explicás por qué te metiste ahí. Con lo cual, tal vez la forma que vos procediste fue útil para la construcción del relato que vos pensabas empezar a construir en el final de la campaña. Nadie atentó contra tu vida humana ni contra tu vida la que sea. No pasó realmente. Es la construcción de la nada misma. Si una persona enojada o 2 tiraron un par de piedras, estuvieron mal, pero no me parece. Él en algún momento habla, me tiraron un adoquín. No se ve un adoquín. Falta que terminamos, me tiraron con un misil, ¿no? ¿Hasta dónde va a agrandar este tema? Y el tercer tema que dice, y se metieron con mi hermana. Es la secretaria general de la presidencia, maneja un montón de plata, es la que arma el partido. Es como si vos decís, está Carlos Menem con Eduardo Menem, y bueno, podés hablar de Eduardo Menem porque se meten con mi hermano. Si no, no funciona así. Si vos no querés que se hable de tu hermana no tiene que recaudar guita, tu hermana no tiene que estar ahí. Y es como si yo dijera, che, están hablando de mí. Bueno, si te jode que te critiquen en Twitter o que un presidente te insulte, no seas periodista. Y si sos periodista, te tenés que bancar el vuelto. Es así. Hay un nivel de victimización en Milei, de incapacidad para entender cuál es su rol, o en todo caso de sobreactuar pavadas, porque claro, de un presidente se discute, siempre se discute cualquier persona pública. Ahora, de ahí a hacer un discurso paranoico, me quieren matar, incendiaron autos cuando es un auto, omitir las cosas que vos le haces a los demás. Por ejemplo, ayer un periodista herido. ¿En qué momento vas a estar diciendo, che, me pareció mal el botellazo? ¿De qué tipo de gente están llenando los actos, además? Es realmente impresionante. Se ve la actuación de encapuchados, violentos, barras bravas, relato ridículo de paranoico, todo eso junto en un acto que además fue un acto muy pobre, que no sé para qué se hizo. Por eso pensaba en eso, en que tal vez estemos ante un cajón de Herminio. Y un elemento más, yo cubría Menem en las villas, o sea, yo sé lo que era eso. En el 95 Menem era una campaña increíble, porque brotaban, fue la última, después del 97 ya no era así, pero brotaban de abajo de las baldosas la gente, y la gente tenía en las heladeras la calcomanía de Menem del 89, que era un Menem muy patilludo y que decía, síganme con la letra cursiva, no los voy a defraudar. Y estaba en todos lados, lo adoraban como si fuera Dios. Vos ibas a una villa y entraba en el Menemóvil y era, pero multitudes. Él hacía algo que era muy inteligente, que es que a veces iba, por ejemplo, yo lo cubrí en un acto en Entre Ríos, donde paró en 5 lugares. Uno de esos lugares era un pueblo de 1000 habitantes. Y venía el helicóptero, y entonces, ¿qué hacía? Nunca había ido un presidente, pueblito de 1000 habitantes, agrícola. Y era el pueblo vestido como si fuera de primera comunión, esperando que llegaba el presidente. Y entonces venían de los otros pueblos, venían como sea, y entonces de repente se hacía un acto de 10.000 personas, porque de todos los pueblos de la zona sabía que Menem iba ahí.
Era inolvidable para la gente eso. Y iban, pero no había que armar nada. Después empezó el tiempo del aparato. Después Cristina tuvo eso en muchos momentos, y después empezó a notar el aparato de vuelta. Esto ni aparato, ni gente, ni nada. Un acto realmente pobre. Veremos cómo sigue. Milei en el 2023 hacía actos más importantes. Es decir, él salía y la gente lo seguía. El 2021 iba a caminar por la calle y la gente lo seguía. Ahora es más difícil hacer eso, pero si es un acto, vos decís, voy a una zona pobre, donde nunca va un presidente y va a ir la gente, porque por lo menos lo quiere ver. Y no fue, obviamente estamos hablando de un evento. En esa zona es un hecho como muy relevante. Bueno, en cualquier caso, quédense porque viene Gustavo en un ratito con una radiografía de la gente que acompañó a Milei en el acto. Luego, en el Senado, en el día de hoy, va a haber un hecho realmente de características para la historia parlamentaria histórico. ¿Por qué? Porque muy probablemente, diría casi seguro, el veto va a ser rechazado, el veto a la ley de discapacitados. En un ratito viene Débora de Urrieta y nos va a contar cómo están los números, las historias de los vetos, pero creo que desde el 2003 que no se veta una ley aprobada por el presidente. No se rechaza un veto a una ley decidido por un presidente. A ver, ¿cómo es la historia? Un veto es un rechazo a una ley. Cuando una ley se aprueba, el presidente tiene derecho a vetarla. El rechazo al veto es un rechazo al cuadrado, pero para poder hacer eso, tanto poder le da la Constitución al presidente, el Senado, el Congreso, las dos cámaras, tienen que rechazarlo por 2/3 de los votos. No pasa nunca eso. De hecho, hace como casi más de 40 años que no pasa, y lo que vamos a ver hoy es que pase. ¿Qué es lo que están rechazando? Están rechazando el veto, están rechazando la política del gobierno respecto a la discapacidad. O sea, el Congreso está haciendo algo que está bien. Está bien, es importante, es democrático y en algún lugar es emocionante porque refleja la consecuencia de la pelea de las familias de discapacitados que empezaron a hinchar los quinotos. Hubo un grupo de diputados que lo registró, Daniel Arroyo jugó un rol muy importante acá y finalmente lograron articular las cosas de tal manera que aprobaron la ley. Milei, increíblemente, porque esa es la ley que no debía vetar, porque es la más sensible de todo, la veta. Y entonces los diputados y los senadores dicen, bueno, insistamos a ver si tenemos los 2/3. En diputados lo lograron y es muy probable que en el Senado lo voten. Insisto, es una reivindicación histórica del Congreso. Es entender por qué el Congreso es importante y es entender por qué para Milei eso es un nido de ratas, porque es lo que él hoy no maneja. Por supuesto que es política, que hay gente sucia, hay intereses, lo de siempre, hay militantes, hay gente con ideales, hay de todo, como cualquier actividad humana. Pero hoy esa actividad, la actividad política, le pone un límite en el lugar más sensible a un gobierno que no entiendo cómo se metió en ese otro cajón de Herminio, que es la pelea por los discapacitados. Cuando hay dirigentes políticos o dirigentes empresarios que dicen el Congreso está tratando de voltear el equilibrio fiscal, van a ver que nunca nombran la palabra discapacitados. Porque les conviene hablar en términos general de lo que está haciendo el Congreso en lugar de referirse a lo que están diciendo en particular. Cuando dicen eso y no nombran la palabra discapacitado, ni siquiera ponen un apartado que diga, che, la parte de discapacitados no, hay que defender el equilibrio fiscal, pero eso no se puede afectar, es porque están de acuerdo con eso. Y hoy el Congreso le va a dar, la democracia argentina le va a dar una respuesta a todo eso, por suerte, una respuesta que yo voy a realmente celebrar mucho porque es tan cruel lo que hicieron, tan canallesco, que me parece que va a ser un buen día para la democracia. A ver, en ese contexto el presidente viaja a Los Ángeles hoy. Suspendió la visita a Las Vegas. Y viaja a Los Ángeles, no se entiende bien por qué. ¿Vos qué entendés, Noé? Bueno, lo que dicen en Casa Rosada es que va en busca de inversiones, que se va a reunir con varios empresarios hoteleros, además de encontrarse con el anfitrión de esta reunión, que es Michael Milken, conocido como el rey de los bonos basura. Pero veremos qué cantidad de inversiones trae, ¿no?, a la Argentina después de esta reunión. Ya está en viaje. El presidente llega ahora al mediodía, está llegando a Los Ángeles. ¿Tenés algún dato de Michael Milken? Tengo muchos datos. Dame dos nomás. Después alguna cosita. Bueno, ¿viste la película Wall Street de Oliver Stone? Sí. ¿Te acordás del personaje Gordon Gekko? Sí, Gordon Gekko era el malo de la película. Pero ¿cómo se llama? Para mí, el actor era el marido de Catherine
Zeta-Jones. Ah. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Muy famoso. Michael Douglas, ¿no? Ahí está, Michael Douglas. Sí. ¿Era Michael Douglas? Sí, seguro, bueno. El marido de Catherine Zeta-Jones es Michael Douglas. Entonces era Michael Douglas. Bueno, Gordon Gekko, el personaje de Gordon Gekko, está inspirado en Michael Milken, en Mirá. el rey de los bonos basura, que tuvo una condena, fue a la cárcel y está imposibilitado de por vida para intervenir en los mercados financieros. ¿Me estás hoy. jodiendo? No. ¿Y este es el que se encuentra con Milei? Sí, es el anfitrión de la reunión a la que va el presidente Fondo hoy. de olla. Disculpen. Sí. Escuché una risotada. Cuando ya me hace... Sí. Decime algo más. Porque yo lo que me querías acuerdo... 2 datos y ahora querés más. Yo me acuerdo de Gordon Gekko, que era un tipo que compraba empresas para destruirlas y venderlas más caras por partes. Y despedía gente. Todo su trabajo tenía que ver con eso, ¿no? Decime. Bueno, ¿qué pasa? En los 70, en realidad, Michael Milken se da cuenta de que las calificadoras de riesgo estaban calificando los bonos que emitían las empresas de una manera muy conservadora. Y si una empresa muy grande había tenido un episodio que por ahí era transitorio de mala suerte financiera, le calificaban el bono mal. Pero la empresa era buena y a futuro esa empresa podía rendir. Entonces él empieza a comprar esos bonos, considerados bonos basura, porque tenían mala calificación, y se llena de guita. En 4 años hace $1.000 millones. Solo él en su ganancia. Imagínate lo que empieza a generar. Lo que pasa es que después, claro, ese mercado se empieza a agotar, porque todos empiezan a comprar bonos basura. Entonces se empieza a comprar empresas para generar esos bonos basura. Y ahí es donde la rueda... En un rato tenemos el perfil del rey de los bonos basuras, que es el hombre más importante, hasta donde sabemos, con el que se va a juntar Javier Milei ¿Estuvo en cana, en serio? Sí. ¿Por estafador? 2 años. No te puedo creer. O sea, tenían 6 años de condena. ¿Y sabes qué? En el 2020, ¿quién lo perdonó? ¿Quién lo perdonó? Donald Trump. Mira, 8:35 minutos de la mañana. A ver, en el área económica, financiera, todos estamos monitoreando desde que antes de ayer Kirchner dijo, vamos a vender... perdón, me acabo de distraer una cosa. No estamos viendo TNV, estamos viendo C5N. Y ponían un primer plano de medialunas y un flaco arrastrándose como si fuera un soldado en una trinchera por el piso. No sé quién es, seguramente... Diego Angeli. Angeli. Mientras todos comen... Sí, había unos chipados, yo vi recién en los chipados. Juan Morín. Hay varios amigos de Juan y Marín. Sí, Nasa Lomagno. Lázaro Magno, está Tuni Tuni Coleman. Coleman. Le mando un beso. Que no envejece. Están todos No, comiendo. no. Bueno, volvemos. Bueno, me distraje. Si me pone cosas que me Ay, distraigan. me gusta el duplex. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, no, lo que quería decir, hablando de calificadoras de riesgos y hablando de todo eso, creo que hay como un exceso cero de ver día a día qué pasa con lo financiero, ¿no? Esto tiene idas, bajas, momentos de estabilidad, momentos de... hay datos que no vemos, por ejemplo, el hecho de que el gobierno venda dólares, pero no del Banco Central, sino del Tesoro, no lo obliga a informar. Entonces todo el mundo trata de deducir con cálculos, raíces cuadradas, porcentajes, logaritmos integrales, a ver cuánto está vendiendo el gobierno. Y bueno, cada día tampoco es tan relevante cada día. Lo que quiero decir es que lo que sí es relevante e importante es lo que está pasando con el riesgo país, porque el riesgo país está subiendo cada día y hoy está a un nivel de 900 puntos. Básicamente, para que ustedes entiendan, el riesgo país es un indicador realmente muy polémico. Muy polémico. Primero, es un indicador objetivo, que quiere decir que, dada la percepción del mercado, cuánto le cobran a un país por prestarle plata. Entonces vos decís, si un mercado es muy inseguro, el riesgo país sube, porque si yo le quiero prestar a un Estado que no tiene guita o no tiene dólares, y te cobro intereses enormes, o te descuento, solo compro esos bonos si están muy, muy baratos. Y de eso surge un numerito que es el riesgo país, en cada país. El riesgo país de Argentina es altísimo. Ningún país serio
se financiaría, emitiría bonos con este nivel de descuento. Entonces es un problema porque Argentina necesita mucha plata para el año que viene para pagar deuda y no la puede generar. De hecho, con este nivel de dólar ni en pedo. Y entonces los bonistas que ven, si encima vendés dólares, no me vas a pagar mis bonos, con lo cual vendo, baja el precio de los bonos argentinos y sube el riesgo país. Es un indicador que define mucho el futuro del gobierno, porque si está bajo, vos te financiás y pagás la deuda con eso. Si está alto el riesgo país, se aleja esa posibilidad. Y lo que muestra también es la mirada de los mercados sobre un país. Tiene un problema, un país cuando tiene pocas reservas, es muy problemático eso, entre otras partes, porque tenés el riesgo país alto. Y los mercados expresan su punto de vista. Por ejemplo, hay un lugar común que dice en este momento que si el peronismo gana las elecciones y Milei las pierde, el riesgo país va a subir mucho. Y eso tiene que ver con que los mercados creen que Milei es mejor para el país que el kirchnerismo o que el peronismo. Eso es muy discutible. Como ves el plan económico como está, tal vez lo mejor sería que el gobierno, para los intereses de los mercados, que el gobierno pierda las elecciones. Con el peronismo moderado de Schiaretti, con el peronismo tradicional de Kicillof y Cristina Kirchner, pero tal vez lo más racional no sea lo que estemos viviendo. Pero el mercado tiene sus prejuicios. Qué sé yo, vos tenés, por ejemplo, una situación de recesión y el mercado te dice, tenés que ajustar. Entonces, cuando ajustás, baja el riesgo país 2 días. Pero como los efectos del ajuste es provocar más recesión, después sube el riesgo país. Y esa suba del riesgo país tiene que ver con políticas que los mercados recomiendan. O sea, los mercados son irracionales, pero cuando vos estás sujeto a ellos porque no tenés reservas, terminás haciendo lo que ellos te piden y terminás subiendo el riesgo país porque los mercados son irracionales. Entonces hay algo que yo lo viví mucho en el 2001, que está muy mal hecho de ese indicador. De cualquier manera, sea como fuere, es un indicador al que el gobierno le da mucha bola y siempre pensando lo que los mercados digan está bien y lo que los mercados dicen es que está mal. O sea que está mal hecho esto, que no tiene confianza, que no están sumando reservas, que es lo que le vienen diciendo hace 2 años y medio todo el mundo, y Milei va contra eso, y bueno, el resultado está ahí. 900 de riesgo país muestra, es el indicador que hoy muestra los problemas que tiene el gobierno para hacer un programa económico consistente, que en todo caso será el gran desafío que tendrá el gobierno. Lo debería tener ahora, hoy no está pensando en hacer un programa económico consistente, está pensando en ganar las elecciones o al menos en perderlas por la menor diferencia posible. Ya hoy es muy difícil pronosticar que al gobierno le vaya bien en las elecciones, ni que le vaya mal, falta un montón, pero uno ve encuestas que dan escalofríos respecto de cómo le está haciendo el gobierno en este momento. Yo no quiero anticipar nada porque qué sé yo, qué va a pasar el domingo, pero lo que hay consenso entre encuestadores es que el gobierno va a tener un empate, o una victoria por muy poquito, o una derrota por muy poquito, o una derrota por muy muchito. Entonces hay toda una discusión ahí que veremos, y cuando uno ve los trackings diarios, cada día el gobierno le va un poquito peor. ¿Eso significa que va a perder? No, no significa que va a perder, no tenemos idea qué significa, pero bueno, pero iremos viéndolo. 8:41 minutos de la mañana, tenemos un día muy cargado de noticias. En minutos viene Gustavo, y Gustavo va a contar el trasfondo, la trastienda del acto que hubo ayer para tratar de impulsar a los candidatos de Milei en la provincia de Buenos Aires. Era notable que los candidatos casi no aparecían, era solo él. Habló en un momento pareja. ¿Y dónde está Bondarenko? ¿Te acuerdas que había un tal Bondarenko que era la gran novedad política argentina? Ni apareció, no lograron ni instalarlo, ni meterlo en ningún lado, ni hacer aviso sobre él. Era la gran estrella, el comisario honesto que venía a representar no sé qué cosa. Bueno, no está, pero bueno, se verá el domingo cómo les va. Son las 8:41, es el momento que Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana. 6 grados la temperatura a esta hora.